Meditaremos en los versículos del 24 al 30. Daniel capítulo 3, versículos del 24 al 30. Voy a presentar las diapositivas en este momento. La meditación en esta mañana se titula Vivos o muertos, nunca estamos solos en las llamas. Las llamas es la forma de simbolizar, pues, en este caso, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, incluso la misma muerte. Vivos o muertos, nunca. El creyente nunca está solo. Nunca estamos solos. Ya sea que estemos nosotros extraviados en algún páramo, en algún desierto, ya sea que estemos nosotros, que por la causa de Cristo nos apresen y nos manden a una mazmorra, a una celda, ya sea que estemos nosotros desahuciados e internados en un hospital, ya sea que estemos nosotros viajando, conduciendo solos nuestro vehículo, el creyente nunca, nunca está solo. Demos testimonio, pues, de lealtad al Dios que está con nosotros. Que estemos dando, pues, testimonio. Una cosa es que la verdad bíblica, que Dios está con nosotros, pues el otro lado de esa verdad es lo que queremos resaltar en esta mañana, que nosotros demos testimonio que estamos con ese Dios que no se mueve de nuestro lado, que nosotros estamos de parte de ese Dios. Ahora, podemos manifestar de diferentes maneras esa lealtad. Ellos lo demostraron siendo valientes, con esa fe valiente, esa fe dispuesta, esa fe sufriente, esa fe que pues estaba dispuesta a enfrentar los poderes más grandes de este mundo. Y esa fe era una fe que no se quejaba, ¿no es cierto? Pero cuán enanos muchas veces somos en nuestra fe, ¿no? Tenemos un espíritu de queja, de derrotismo, ¿no es cierto? Miren, hermanos, es increíble. Probablemente la palabra de Dios, cuando nosotros leemos todo esto y escuchar y leer el testimonio de estos varones, luego leer lo que los creyentes a lo largo de la historia nos han mostrado, su testimonio. Entonces el escritor de los Hebreos también usa los testimonios del Antiguo Testamento de hombres y mujeres, pero si podríamos nosotros seguir revisando la historia, nosotros, la era cristiana está llena de testimonios. Es increíble, hermanos, cómo es que nuestros hermanos que eran quemados vivos, ¿no? Durante pues las torturas y persecuciones en la antigüedad. El testimonio es que morían cantando a Dios. Y esa es la forma como ellos entendieron que, a pesar de estar atrapados en medio de las llamas, ellos sabían que ahí estaban con el Señor. Incluso como este cristiano Juan Jos, cuando estaba prisionero, en lugar de estar quejándose por su situación en la cárcel, aprovechó el tiempo y evangelizó y compartió a Cristo a sus compañeros de celda. Y a la mañana que les iban a ejecutar, pues les ofrecieron desayuno, y Juan Jos y todos los que le acompañaban, que se habían convertido a Cristo, dijeron: no queremos desayunar. ¿Por qué? Porque hoy desayunaremos en la eternidad, ¿no? Con Cristo. Entonces no necesitamos ya este desayuno aquí, porque pues vamos a disfrutar del Señor. ¿Qué tal fe, no es cierto? Pero cuán débiles somos, que nos derrumbamos por tantas situaciones. Que el Señor pues en su gracia nos sostenga y pues aumente nuestra fe. Que nos ayude pues a tener como este lema y
no nos gusta la segunda parte, ¿no? Preferimos decir vivos y nunca estamos solos, pero en realidad vivos o muertos, en cualquier circunstancia, el Señor nunca nos abandona, nos acompaña incluso caminando en ese trayecto entre la vida y la vida después de la vida, que se llama ese momento de la muerte, pero en realidad es un puente para el creyente hacia la eternidad con Cristo. Hermanos amados, les invito pues a meditar en esta mañana en el libro de Daniel, el profeta, capítulo 3, versículo 24. En primer lugar, vamos a ver la presencia divina en medio de las llamas. Dice el versículo 24 y 25, se nos narra pues el asombro de Nabucodonosor. Dice así la palabra de Dios: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, dice, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dice la escritura aquí que Nabucodonosor se espantó, se espantó. Se asombró, pues, ¿no? Es impresionante lo que él observó. Pues el horno, bueno, hay un escritor curioso, Baucal se apellida. Él ha escrito todo un artículo minucioso, científico, basado en todas las evidencias arqueológicas, y él ha hecho una investigación sobre los antiguos hornos. Él es un ingeniero, se llama ingeniero de combustión, algo así es su rama especializada, y él hace un análisis pues de la cantidad de calor que había, los gases tóxicos que pudo haber habido, el tipo de combustible sólido que emplearon los babilónicos, y evidentemente pues era casi en pocos segundos que estos varones debían haber sido achicharrados, pues, ¿no? Y pulverizados por el fuego, ¿no? Carbonizados. Era más fuerte que un crematorio, pues, ¿no? Y oh sorpresa, ¿no? Es espectacular lo que vio pues Nabucodonosor, que le causó espanto. Pues había un montón de motivos para que ellos sencillamente fallecieran y muriesen. Ahora, parece que el horno tenía una entrada que se podía ver el interior, ¿no? Algunos consideran que probablemente era un horno que fue utilizado justamente para pues hacer esta estatua y bañarla de oro. Entonces era para fundir el metal y tenía que haber pues un calor intenso. Entonces este horno, que no lo han construido para la ocasión de ejecutar pues a los amigos de Daniel, lo más probable es que lo hayan construido justamente para pues bañar en oro a esta estatua que había sido levantada de casi 30 metros. Pues ahora vemos que este horno, que es instrumento para elaborar una estatua, más bien este horno es instrumento para mostrar la grandeza y la gloria de Dios. Ahora bien, ha habido mucha discusión. Los antiguos escritores cristianos, muchos de ellos, entendieron que la referencia aquí que hace Nabucodonosor, como sale traducido en nuestras Biblias en el versículo 25, que dice: el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Algunos han interpretado que Nabucodonosor está aquí teniendo u observando
a un ángel, ¿no? Entonces algunos lo interpretaron pues que es un ángel porque más adelante, en el versículo 28, dice el Señor envió su ángel. Otros piensan que es Jesucristo preencarnado, es decir, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Pero, por ejemplo, un escritor como Jerónimo decía, pues Nabucodonosor era un pagano y no merecía tener una visión tan exaltada y tan hermosa de nuestro Salvador. Bueno, esa es la opinión de los diferentes autores, pero el punto central no es, al final, no es pues si fue un ángel o no. El Nabucodonosor exaltó al Dios Todopoderoso. Y su servidor, el que les habla, pues se inclina a pensar de que es probable de que se trate de una manifestación del ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento, pues es una manifestación. Algunos entendidos teólogos entienden que es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Allí, pues, por ejemplo, un escritor como el hermano Carballosa también admite esta posibilidad, que se trate pues de una manifestación del Antiguo Testamento del Cristo preencarnado. Y esto no es ajeno a lo que dice el Nuevo Testamento. Miren, sin perder ahí el libro de Daniel, hay una referencia en el libro de Judas que debido a la forma como está traducida en nuestras Biblias, y debido a que hay unos manuscritos que creo yo que son muy interesantes y muy importante resaltar, dice en Judas, el libro de Judas, en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, hay manuscritos antiguos que en lugar de la palabra Señor que aparece en el versículo 5, dicen Jesús, Jesús. Y son de los más antiguos y de manuscritos muy confiables. En lugar de Señor en Judas 5 dicen Jesucristo. Entonces no es nada, Jesús dice, no es nada extraño que esta sea una manifestación del Señor Jesucristo. Pero definitivamente, como estamos viendo, el Señor está acompañando a estos varones. La presencia de Dios ahora les hace incluso atravesar las llamas de un aparente infierno, ¿no? Pero saben, hermanos, el peor infierno no son las llamas del horno de Nabucodonosor. El peor infierno que puede haber en la vida de una persona es no tener a Dios. Eso es peor que estar en un horno de fuego, así como el de Nabucodonosor. Y pues hay un horno de fuego ardiendo que ese sí consume y causa la tribulación eterna, pero es porque las personas han rechazado a Dios. Aquí tenemos pues el asombro de Nabucodonosor y la manifestación pues de la presencia divina en medio de las llamas. Ahí está la presencia divina. Ya sea que, como dicen algunos, es solamente un ángel, los judíos entendieron que era Gabriel, o ya sea como la historia cristiana ha entendido,
Muchos autores cristianos han entendido, este no puede ser otro que la manifestación del Cristo preencarnado, pero de algo sí estamos seguros, que es el Señor manifestándose, su presencia allí consoladora y no abandona el Señor. Hay un poema muy antiguo que a veces se cita, ¿no es cierto?, de las huellas en la arena. Seguramente usted lo ha leído o lo tiene en algún tipo de imagen o cuadro. Este poema dice lo siguiente, ¿no? Un caminante, cuando de pronto está con el Señor, mira hacia atrás y ve las huellas de su vida recorriendo los senderos de este mundo y dice al Señor: Señor, cuando todo era alegría, veo un par de huellas, dos pares de huellas, y veo cómo me acompañabas. Pero cuando tenía que pasar los momentos más agrestes y difíciles de la vida, solo veo un solo par de huellas. ¿Por qué, Señor, me abandonaste en los momentos más difíciles? Y el Señor en su misericordia responde: cuando tú ves dos pares de huellas, es que todo era felicidad y podías caminar tú y yo a tu lado. Pero cuando estábamos pasando por los momentos más difíciles de tu vida, si ves solo un par de huellas, es porque yo te estaba cargando y animando. Hermanos, muchas veces pensamos que el Señor nos ha abandonado en los tiempos más difíciles, pero es cuanto más cerca está en nuestro corazón. Y sin embargo, nosotros, en lugar de mirar más allá de este mundo terrenal y de estas paredes y de los ojos que solo ven lo material, los objetos que son físicos, deberíamos abrir los ojos de la fe. Recuerda la escena de Eliseo con su servidor, y tenía que abrir los ojos de este servidor para que mostrase la grandeza del poder de Dios y la protección que estaba brindando Israel. Pues muchas veces nuestros ojos están ciegos y no estamos viendo al Señor. Pues el creyente es la persona que se para frente a los problemas de esta vida y está viendo al invisible con los ojos de la fe. Si el Señor abriera nuestros ojos, sería distinto, ¿no? Pero ¿cómo abre nuestros ojos? Pastor, ¿cómo abre el Señor mis ojos? Porque estoy deprimido. Estoy aquí y siento como si estuviera en el horno de fuego de Nabucodonosor. Peor, pues no se compara pues esta cuarentena o esta crisis o el gobierno de Vizcarra no se compara con estar en el horno de fuego de Nabucodonosor. Pero a pesar de ello nos derrumbamos, nos desanimamos. Pero no, hermanos, el Señor está a nuestro lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Hermanos, la presencia de Dios en medio de las llamas. Pero luego vemos a estos jóvenes, bueno, estos varones, saliendo. Dentro de las llamas se manifiesta visiblemente este personaje que Nabucodonosor dice, hijo de los dioses. Y un dato curioso, ¿no? Porque muchos autores ahora, porque algunos dijeron, no puede ser Cristo, algunos incluso incrédulos, y obviamente los rabinos dicen, no puede ser el Señor Jesucristo. Los cristianos quieren ver a Cristo en todos lados, pero sabemos que, por ejemplo, una comunidad llamada los de Qumran, en una cueva llamada la Cueva 4, hay unos fragmentos, y pues el hijo de los dioses, o el hijo de Dios, como aparece allí en los rollos de Qumran, pues es una designación al Mesías. Curioso, ¿no? Curioso, para aquellos que pues tienen dudas o no creen en la posibilidad de que sea Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pues, hermanos amados, estos varones fueron sacados de las llamas. Pero curioso, ¿no? Salieron. En las llamas estaban 4, pero cuando ya salieron 3. Entraron 3 a las llamas, pero cuando estaban en las llamas había 4. Y cuando salieron otra vez eran 3. No, hermanos, siempre hubieron 4. Siempre estuvo Dios con ellos. Pero en las llamas se manifestó. ¿Por qué razón?
porque Dios está tratando también con este hombre llamado Nabucodonosor. Vez tras vez el Señor está golpeando, martillando ese corazón duro. Y muchas veces no nos parecemos a Sadrach, Mesach y Abednego, nos parecemos más a Nabucodonosor. Tenemos ídolos en nuestro corazón, exaltamos nuestro yo, no creemos que Dios pueda vencer las llamas de un horno. No podemos creer, o a veces nos cuesta creer, que Dios puede estar con nosotros. Preferimos lo visible en lugar de lo invisible. Y Dios está obrando en el corazón de este hombre, pero no se quebranta, como vamos a ver que recién en el capítulo 4 recibe pues un quebrantamiento mayor. Nabucodonosor entonces los libera. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, note ahí, siervos del Dios Altísimo. Nabucodonosor está siendo impactado, pero no totalmente, pero está siendo impactado. Y este Nabucodonosor les dice: siervos del Dios Altísimo, ustedes son esclavos de ese Dios, ustedes están al servicio de ese Dios. Él reconoce, él declara y él confiesa. Les dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, dice, salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas. Miren, aquellos que habían tramado los demás miembros del consejo de gobierno, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, todos se acercaron. O sea, esto no fue una escena privada, esto no fue una condena secreta. Fue a vista y paciencia de medio mundo. Entonces ellos se acercaron para mirar a estos varones. Como dice la Escritura, nosotros muchas veces somos como Tomás, ver para creer, ¿no es cierto? Si usted está esperando ver para creer, entonces tenemos una fe muy pequeña, ¿no es cierto? Muy pequeña. Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos les costaba creer, estaban sorprendidos. Esto fue un extraordinario milagro para ellos. Saben, el milagro mayor no es que usted ponga la mano en el fuego y no se queme. Y por si acaso no haga esto en casa, como dicen algunos videos, no haga esto en casa. Voy a comprobar si Dios está conmigo. A ver, voy a encender y incendiar mi casa. No lo haga, por favor. No se trata de que nosotros estemos siendo temerarios o suicidas. Pero el milagro mayor no es poner las manos en el fuego y que usted no se queme. El milagro más grande es que usted de pronto haya tenido un accidente y haya salido ileso. El milagro mayor es que Dios esté con nosotros. Ese es el milagro más grande. Tener la presencia de Dios todos los días. ¿Sabe qué? Abriendo los ojos de la fe nos damos cuenta que cada día es un milagro. Cada día es un milagro. ¿Por qué? Porque es un milagro que Dios esté a nuestro lado, a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de nuestra fe enana. Pero si nosotros abrimos los ojos a la fe, nos damos cuenta, Dios no se mueve de nuestro lado. Dice, se juntaron. Un autor dice, es casi como ver como cuando en los antiguos babilonios dicen, estaban ahí tan incrédulos, y este autor dice, pues es como que estuvieran rebuscando piojos en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Estaban pues examinándolos hasta el más mínimo. Dice, a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, revisaron pues las manos, las uñas, la piel, el rostro, y dice, y ni aún el cabello, dice, de sus cabezas se había quemado, dice, y no se achicharraba. Ustedes seguramente en algún momento, cuando han estado cerca del fuego y el fuego ha llegado a alguno de sus cabellos, huele achicharrado, pues ningún cabello se les achicharró, ni siquiera, dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Alguna vez en su casa han cocinado con leña?
Yo recuerdo pues cuando he estado pues en casa y pues hemos cocinado con leña, mis padres, mi madre ha cocinado con leña pues, ¿no? Y pues ¿qué queda? Pues aunque sabe rico la comida a la leña, pero se nos penetra pues el olor de la leña, pues del humo y todo ello. Es espectacular, aquí ni el humo ni el olor de la leña. Algunos no quieren cocinar pescado en su casa porque se impregna pues el olor del pescado cuando se fríe o cuando se cocina. Pues saben que aquí tenían una receta para que no huela ni siquiera olor a humo la ropa. ¿Cuál es el secreto? Pues la presencia de Dios, ¿no? En realidad el milagro más grande, repito, no es que no se hayan quemado, no es que sus cabellos estaban intactos, no es que su ropa esté sin ningún problema o que no huelan a humo. El mayor milagro es que ellos tenían a Dios en su vida y nunca Dios se apartaba de ellos. Ese es el mayor milagro. Ahora, sabemos, hermanos, que este testimonio tuvo un impacto. Nabucodonosor exclama y reacciona ante esta situación. ¿Y qué hace? Pues él proclama, él proclama que se honre al Dios del cielo. Y eso lo vamos a ver en los versículos 29 al 30. Dice, versículo 29, entonces Nabucodonosor, versículo 28, disculpen, dijo, bendito sea el Dios de ellos. Note eso, no es, dice, mi Dios, sino el Dios de ellos. Nabucodonosor seguía siendo un pagano, seguía siendo un idólatra, solo que estaba sorprendido porque había un Dios muy poderoso. Él no sabía que era el todopoderoso y único Dios verdadero. Pero él bendice, exalta el testimonio de fe de creyentes que a pesar de las circunstancias están puestos con su mirada fija en el Dios que nunca se aparta de nosotros, y eso marca la diferencia, pues definitivamente esto trae impacto en las personas que están cerca mirando nuestro testimonio. ¿Cómo estamos reaccionando frente a esta crisis, frente a estas enfermedades, frente a esta situación económica, frente a esta cuarentena, frente a todo lo que está pasando en este mundo? Ahora lo están observando, todas esas nuestras reacciones lo está observando tu esposa, mi esposa, tu esposo, tu familia, tus papás, tus vecinos, o sea, la forma como estamos nosotros mostrando nuestra fe, la están mirando personas a nuestro alrededor. ¿Cómo están reaccionando ante ello las personas que están observando? Miren, ese es un cristiano que está peor que yo, está hundido, está deprimido, está peor que cualquiera de nosotros, ¿no? A mí hasta se ha muerto un familiar, pero este cristiano está, pero como que ya es el fin del mundo, y para él incluso el fin del mundo no significa estar con su Dios, sino más bien estar todo cabizbajo, derrotado, y ya no hay vuelta atrás. No. El testimonio de fe firme, constante, trajo que estas personas alrededor, en este caso Nabucodonosor, pues exalte a Dios. El Señor Jesucristo dijo que no debemos tapar nuestro testimonio como una luz debajo de un almud, es decir, como diríamos hoy en día, no pongamos un foco metido dentro de un balde, ¿no? Y el balde boca abajo. No, más bien se pone encima para que alumbre la luz, ¿no? Se pone lo más alto. Los focos no se ponen en el piso, se ponen en el techo para que ilumine toda la sala. Pues también nosotros con nuestras buenas obras, es decir, con nuestra fe, llevada a la práctica, es decir, nuestra conducta guiada por fe, caminamos por fe, andamos por fe, a pesar de las llamas de los hornos babilónicos, entonces eso trae impacto el corazón de las personas, y en este caso Nabucodonosor fue impactado. Y dice la Escritura, que Nabucodonosor dice, Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel
y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor recuerda el currículum de estos jóvenes, el currículum de fe. Dice, miren, ellos hasta me desafiaron, no quisieron adorar la imagen que yo he construido. Estos estaban dispuestos a enfrentarse a mí mismo. ¿Qué tal fe que tienen estos varones? Lo reconoció Nabucodonosor. A pesar de todo, Nabucodonosor está identificando, reconociendo. Es que el testimonio no se puede esconder, el testimonio no se puede tapar, el testimonio es público, somos cartas abiertas. Y en este caso fue para la gloria de Dios. Nabucodonosor no dijo, excelente, Sadrach, ¿qué tal? Ustedes son excelentes personas. No, dice, es el Dios de ellos, es el Dios de ellos. Ahora, hermanos, luego viene, como en tercer lugar, el reconocimiento que hace Nabucodonosor. Nabucodonosor proclama honrar al Dios del cielo, pero también Nabucodonosor decreta y exalta a estos jóvenes. Decreta, por decreto dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Nabucodonosor reconoció la supremacía de Dios. Hasta este momento no vemos que Nabucodonosor en realidad sea un genuino creyente, pero vemos que hay un avance. Ya no es solamente el Dios que sabe descubrir los secretos, no es solamente un Dios que tiene mucho poder, ahora es el Dios que puede librar incluso de la mano de él mismo. Nabucodonosor está saboreando la roca de la cual soñó que iba a destruir a todos los imperios, ahora la tiene enfrente de él y sabe que hay un Dios supremo. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Pues engrandece a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia. El que se humilla, dice la Escritura, es exaltado, ¿no? Y Dios utiliza a Nabucodonosor para que estos sus hijos sean puestos en grandeza. Hermanos amados, nosotros sabemos que todo esto es por causa de la presencia de Dios. Lo único que tenían que hacer estos jóvenes o estos varones eran tener fe en el Señor, confiar plenamente en el Señor. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos las promesas del Señor Jesucristo. Ya he citado en algún momento Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 28, en donde encontramos la gran comisión, donde el Señor Jesucristo promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al apóstol Pablo también, cuando él estaba proclamando la palabra de Dios, había situaciones donde Pablo era intimidado y amenazado. Entonces el Señor dice aquí en su palabra, en Hechos 18, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había momentos en que el Señor, pues le dijo a Pablo, sabes que nadie te va a tocar. Pero en otro momento Pablo ya estaba a punto más bien y Dios permitió que Pablo sí sea ejecutado y finalmente murió. Y el apóstol Pablo en aquel momento, en su segunda carta a Timoteo, dice, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo ahí conmigo cuando estaba en la boca del león, en sus fauces, pero el Señor estuvo a mi lado. Y quiero terminar leyendo y luego contarles un testimonio rápidamente en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 20. Filipenses 1:20, no está en las diapositivas, búsquenlo por favor. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo está seguro, yo estoy con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que viva o ya sea que tenga que morir,
Él está seguro que Dios va a usarle a él como instrumento para que toda la gloria sea de Cristo. Qué tremendo testimonio. Eso es fe. Eso es fe. Eso es caminar, ya sea vivos o muertos, ya sea que estemos en medio de las llamas o estemos disfrutando de vacaciones. Dios está a nuestro lado, vivos o muertos, el Señor nunca se aparta de nosotros y el Señor está con nosotros en medio de las llamas. Nunca, nunca se ha apartado. Dios no se ha olvidado del Perú o del mundo. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado de nosotros los creyentes en Él. Nosotros a veces nos olvidamos de que Él está a nuestro lado. Es muy diferente. Pero con esto que nuestro corazón se aferre al Señor. Bien, quiero terminar con una carta escrita por un pastor después de que él fue martirizado. En sus pertenencias encontraron esta carta. Es un pastor en Zimbabue y es el testimonio de un mártir, como cuenta. Esto nos llega a nosotros a través de una misionera veterana que trabajó por muchos años en África, Louise Robinson Chapman, y ella cuenta y compartió este testimonio. Esta carta dice así. Esta es la carta de este hermano en Zimbabue. Dice así esta carta: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte se ha echado. He cruzado la línea. La decisión fue tomada. Soy su discípulo. No miraré atrás. No voy a dar tregua. No disminuiré el ritmo. No pararé o retrocederé. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está asegurado, he terminado y ya no puedo ser parte de una vida mediocre, de los que caminan por vista, de rodillas suaves, sueños sin color, visiones domesticadas, que hablan de lo mundano, que dan lo que les sobra y reducen al mínimo sus objetivos. Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, promoción, aplausos o popularidad. No tengo que estar en lo cierto, ser el primero, el príncipe, reconocido, elogiado, amado y apreciado. Ahora vivo por fe, me postro en su presencia, camino con paciencia, me inclino en oración y obro con poder. Mi frente está determinado, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la vía difícil. Los que me acompañan son pocos, mi guía confiable, mi misión es clara. No puedo ser comprado, desalentado, desviado, seducido, cambiado, engañado o retrasado. No retrocederé ante el sacrificio, no dudaré en presencia del enemigo, no me entrego a los valores de la popularidad y no deambularé en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré ni callaré y no daré tregua hasta que duerma. Por mí se ha orado. Él ha pagado y predico la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Debo seguir adelante hasta que Él venga, hasta dar que no pueda más. Predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él me detenga, y cuando Él venga por los suyos, dirá que me conoce. Mi bandera es clara. Amados hermanos, que la gracia del Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe en un Dios que está a nuestro lado, y eso nos ayude a caminar adelante. Esta es la carta, un testimonio viviente de alguien que, como estos varones del Antiguo Testamento, y es que Cristo está con nosotros. Nuestro amor, nuestra pasión por Cristo debe llevarnos a tener confianza en nuestro Señor. Vamos a orar.